Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Miren lo que tenemos acá. Unos elotes. Vamos a preparar unos ricos y deliciosos tamales de elote. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Los vamos a hacer ayudándonos con la poca tusa que trae. Estos elotes no traen mucho. Así es que vamos a necesitar la ayuda también del papel de aluminio. Les voy a mostrar la manera como yo preparo los tamales aquí en Estados Unidos. Es una manera bien diferente, porque si vamos al supermercado, la mayoría de veces encontramos los elotes así, que vienen empaquetados. Y estos traen bien poca tusa, no traen mucha. Así que por eso es necesario ayudarnos con el papel de aluminio para que nos queden unos tamales bien deliciosos. Ya les voy a mostrar la manera como yo los preparo. Pero antes de iniciar, quiero recordarles, no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vamos a iniciar. Tenemos acá la cantidad de 12 elotes. Tengo el elote que es mezclado amarillo y blanco. Este es perfecto para nuestra receta de tamales de elote. Tenemos una barra de margarina ya derretida. La llevamos al microondas por 45 segundos. Un cuarto de taza de aceite. Puede usar aceite vegetal o aceite canola, el aceite que sea de su preferencia. Y para que nuestros tamales de elote nos queden perfectos, vamos a necesitar la ayuda de una taza de harina de maíz. Vamos a usar de esta marca. Esta marca de harina es la perfecta para preparar los tamales de elote. Porque si usted no le agrega un poco de harina, se le va a quedar bien líquida la masa y se le va a hacer bien complicado de que usted los pueda envolver. Y en el momento de cocinarlos, le van a quedar aguajosos y por eso es necesario que usted le agregue un poquito de la harina. Yo le voy a mostrar cómo nos quedan de deliciosos esos tamales. Y sal al gusto. Ahora voy a mostrarles esta manera cómo preparar tamales de elote en Estados Unidos con una poca cantidad de tusa. Lo primero que vamos a hacer, vamos a llevar a despuntar nuestros elotes para poder sacar la poca cantidad de tusa que traen y poder usarla para envolver nuestros tamales. Y lo voy a hacer así. Y miren, ya lo tenemos. Ahora le vamos a remover la poca cantidad que tiene de la tusa, porque esta nos va a servir para poder envolver nuestros tamales. Pero como es bien pequeña la tusa que trae, nos vamos a ayudar con el papel de aluminio. Pero usted va a ver de que estos tamales nos van a quedar bien deliciosos. Así vamos a seguir. Después que usted ya les ha removido la mayoría de tusa, le vamos a remover el vello del elote. A quitarle todo el pelo, todo esto, para que nos quede bien limpio a la hora de rasparlo. Y después que ya hemos limpiado nuestros elotes, vamos a iniciar a rasparlos. Así, miren. Cuando haga esto, hágalo con cuidado, que no se me vaya a cortar. Y miren, ya hemos terminado de raspar nuestros elotes. Ahora vamos a ir a molerlo. Para molerlo lo voy a hacer en la procesadora de alimentos, pero también usted puede hacerlo en la licuadora. Lo único que si lo hace en la licuadora, hágalo de una forma que no le vaya a quedar demasiado molido, para que el tamal le quede un poco de granadito y más delicioso. Que me quede demasiado molido, así está perfecto. Y miren, ya hemos terminado de molerlo, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar media cucharadita de sal y así lo vamos a ir probando. Si le falta sal, se le agrega un poco más. Voy a agregar la harina de maíz
Lo vamos a ir mezclando. A 12 elotes, 12 o 15 elotes, usted puede agregarle una taza de harina de maíz de la marca Pan que les mostré. Le agregamos la margarina derretida y la cuarta taza de aceite y lo mezclamos muy bien. Y como ya lo probé y siento que le falta un poquito de sal, le voy a agregar otra media cucharadita de sal. Y ya la tenemos. Ahora vamos a iniciar a envolver nuestros tamales de elote. Y ahora voy a mostrarle mi manera como yo envuelvo los tamales de elote acá en Estados Unidos. Como usted ve, la tusa es bien pequeña. Agregué dos, así. Las pongo así unidas. Ahora le agrego una cantidad de la masa del elote, así. Mire, no están muy pequeños, los vamos a hacer grandecitos. Ahora usted lo enrolla así. Mire, ayudándose así. Así, mire. Se ayuda aquí. Y nada más le pongo esta hoja. De ahí vengo y lo enrollo con el papel de aluminio. Así. Esto ayuda para que en el momento que usted lo vaya a poner a hervir, no se le derrame nada de la masa del elote. Y ya está. Ahora venimos, le doy un pequeño doblez así en las puntas. Otro pequeño doblez en la otra punta. Y ahora doblo para abajo así. Mire. Ahí está. Y ya está listo. Ya está listo nuestro primer tamal. Es fácil. Si usted usa el papel de aluminio es para evitar de que se le vaya a derramar y se le vaya a chorrear el elote, el tamal de elote cuando lo esté hirviendo. Y usted va a ver que le van a quedar perfectos. Ya cuando hayan hervido, que ya estén cocinados, usted le remueve el papel de aluminio. Y yo le voy a mostrar ya cuando estén listos. Pero así vamos a seguir. Voy a mostrarles uno más. Mire, tengo dos hojitas, dos tuzas. Ahora agrego la masa del elote. Lo enrollamos así a envolverlo. Así, mire, le cierra de aquí de la puntita. Y así. Ahora lo envolvemos con el papel de aluminio. Lo importante es que usted la masa la envuelva en la hoja, en la tusa del elote, para que siempre tenga ese sabor al elote. Lo cerramos, así. Ahora venimos y le damos el pequeño doblez en las puntas, acá. Ahora usted dobla así y ya está. Mire, ya está listo. Otra forma como usted puede hacerlo, mire, pone la tusa así en el papel de aluminio. Ahora agrega así la masa del elote, mire, lo cierra así, de esta forma, y ahí está. Ahora cerramos así. Mire. De dos formas se lo estoy mostrando para que en el momento que usted los prepare se le haga más fácil. ¿Y quién dice que no podemos hacer esta delicia de tamales de elote? Acercándonos un poquito, ¿verdad?, a ese sabor que extrañamos de nuestros países. Y miren, ya terminamos de envolverlos. Ahora vamos a llevarlos a hervir. Tengo acá mi pequeña olla en donde los vamos a poner. Voy a agregarle unas de las tuzas que nos quedaron así en el fondo. Y ahora los vamos a ir acomodando así. Siempre póngalos con esto para abajo. Y miren, ya los he puesto todos en la olla. Ahora les voy a agregar las tuzas
que me habían quedado. Y antes de llevarlos a hervir, les voy a agregar agua. Tengo acá la cantidad de 4 tazas de agua. Y le voy a agregar otras 4 tazas más. En total son 8 tazas de agua. Y ahora los voy a cubrir con papel aluminio. Y los voy a llevar a hervir. Los vamos a tener de 50 minutos a 1 hora. Y mire, quiero mostrarle que después de 50 minutos ya nuestros tamales ya están listos. Ahora vamos a apagarle el calor a nuestra cocina y los vamos a dejar enfriar de 10 a 15 minutos antes de poder servirlos. Y ya regresamos. Y miren, quiero mostrarles que ya saqué unos tamales para que se nos enfriaran. Y voy a mostrarles cómo nos han quedado. Nos han quedado bien deliciosos. Miren, miren qué ricos. Esto queda delicioso. Pasados en el comal, ¿verdad? Tostados en el comal. Qué rico. Y así es lo que vamos a hacer ya cuando los hayamos hervido. Le vamos a remover el papel de aluminio. Así. Para que podamos ver cómo nos han quedado bien envueltos. Y ahora que ya tengo los tamales, saben que se me está antojando hacerlos tostados en el comal. ¿Qué les parece si llevamos unos al comal para hacerlos tostaditos? Vamos a hacerlo. Y lo vamos a poner aquí. Ya tengo acá mi comal y los ponemos ahí. Ya está bien caliente. Y así, ya cuando esté doradito de un lado, miren, le vamos a ir dando vueltas. Miren qué delicia. ¿A quién se le antoja un tamalito de elote tostadito en el comal, verdad? Un tamal de elote comaleado, como le decimos allá. Qué rico. Y miren, ya están. Ahora los voy a retirar. Miren qué delicia. Y miren. Ya los tenemos bien servidos. ¿Qué le parece esta delicia de tamales de elote comaleados? Le mostré la manera cómo podemos preparar los tamales de elote con poca tusa o poca hoja. Y miren, ya los tenemos. ¿Vieron qué fácil? Y les aseguro que quedan deliciosos, acompañados con una crema salvadoreña. Muy rico. Espero les guste mi receta de este día, que la preparen para que la puedan disfrutar. Y gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. No olviden suscribirse. Bendiciones siempre y recuerden que se les quiere. Y no me despido sin que antes ustedes puedan ver cómo nos han quedado nuestros tamales. Miren, deliciosos y suavecitos.